Hoy vamos a estar leyendo Juan 6 del 1 hasta el 59. Del 1 hasta el 59. ¿Sí? Creo que es la porción más grande que hemos hecho ya en un rato. Entonces, no se preocupen, va a haber un pequeño break a la hora y luego retomamos. ¿Se creen? Así es, aquí nos podemos quedar, no pasa nada, no pasa nada. Escribe de Juan, no te preocupes. Bueno, entonces, si me acompañas ahí, vamos a Juan 6 y vamos a leer del 1 al 59, como te comenté. Voy a empezar ya a ir los arrancas. Ok, acompáñame pues, dice: después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y una gran multitud lo seguía, pues veían las señales que realizaba en los enfermos. Entonces Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tantos? Hagan que la gente se siente, dijo Jesús. Y había mucha hierba en aquel lugar, así que se sentaron. El número de los hombres era de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Ellos lo recogieron y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decían: verdaderamente este es el profeta que debe venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y por la fuerza de hacerle rey, se retiró él solo otra vez al monte. Al atardecer, sus discípulos bajaron hasta el mar y, subiendo en una barca, se dirigieron al otro lado del mar, hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a donde ellos estaban, y el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, o sea 4 o 5 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre el mar y que se acercaba a la barca, y se asustaron. Pero él les dijo: soy yo, no teman. Entonces ellos querían recibir a Jesús en la barca, pero la barca llegó enseguida a la tierra donde iban. Al día siguiente, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había más que una barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos habían ido solos. Vinieron otras barcas de Tiberias cerca del lugar donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Cuando lo hallaron al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les respondió: en verdad le digo que me buscan no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a él es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Entonces le preguntaron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús le respondió: esta es la obra de Dios, que crean en el que él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, danos siempre este pan, le dijeron. Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya les dije que aunque me han visto, no creen. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y el que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna.
y yo mismo lo resucitaré en el día final. Por eso los judíos murmuraban de él, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice: yo he descendido del cielo? Jesús les dijo: no murmuren entre sí. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios. Él ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Los judíos, por tanto, discutían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que los padres de ustedes comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Ok, largo, ¿verdad? ¿Cómo les fue en tu observación de 59 versículos? Bien, muy bien. Entonces, me gustaría abrir diciendo que el día de hoy estamos rodeados por muchísima información. Y además de que hay mucha información alrededor de nosotros, estamos acostumbrados a tomar esa información de maneras muy rápidas. Si usas redes sociales, si usas Facebook, usas Instagram, usas Twitter, usas TikTok, es información tras información tras información, una, otra, y es así en velocidad turbo. ¿Sí? Y hay estudios que han demostrado que nuestro cerebro está perdiendo la capacidad de pensar profundamente, ¿sí? De detenerse y decir: ¿es verdad? ¿No es verdad? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy leyendo? ¿Qué estoy recibiendo? ¿Por qué? Porque tu cerebro ya no tiene tiempo para hacer eso. Porque estás viendo un video de un gatito y luego le das al que sigue y es una noticia del presidente, y luego le das al que sigue y es un juego de Nintendo, y luego le das al que sigue, y tu cerebro tiene que estar clasificando: sirve, no sirve, sí, y ya no tiene tiempo de decir: es verdad, no es verdad. Sí. Pero no solo pasa en lo general, sino también pasa dentro del cristianismo. Sí. Dentro del cristianismo hay muchísimas opiniones diferentes, que muchas veces tú y yo no nos sentamos a sopesar, que ni siquiera nos sentamos a decir: ¿será? ¿Será correcto? ¿No será? ¿Lo que está diciendo cuadra con lo que la Biblia dice? Hace poco estaba escuchando está extraño, pero estaba escuchando unos TikTok. No los estaba viendo, estaba escuchando unos TikTok. Y era gente, yo no sé si era cristiana, pero básicamente hablaban con mucha seguridad. Era como que hablaban así ellos sabían de lo que estaban hablando. Y hablaron acerca de que el infierno no existe, de que no puedes confiar en la Biblia, de que todo es un invento de la iglesia, de que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que es algo que los hombres escribieron acerca de Dios. Y hablaban con mucha seguridad. Y eran cuentas que tenían acá seguidores así, o sea, muchísima gente, muchísima. ¿Sí? También escuché después una entrevista con un pastor que hablaba acerca de un movimiento en el que él estuvo, donde se dio cuenta que aunque la gente de ese movimiento utilizaba las palabras correctas, las palabras significaban otra cosa. ¿Sí? Un ejemplo que él ponía es que todos en ese movimiento decían que la Biblia era inspirada, pero cuando él preguntó: ¿qué significa que la Biblia es inspirada? Para ti, ¿qué significa que la Biblia es inspirada? El líder del movimiento contestó: pues es que es inspirada como un libro de C.S. Lewis o como una revista. Está inspirada y la lees y te inspira a ti también. Sí. Cuando tú y yo, cuando decimos que la Biblia es inspirada, estamos diciendo que es la palabra misma de Dios. No tiene que ver con que te inspire algo o no te inspire algo a ti. Tiene que ver con que Dios la exhaló. Entonces, usan las palabras, pero su significado es diferente. Pero si tú y yo no nos detenemos a pensar
y a examinar lo que estamos escuchando, nos vamos. ¿Sí? Nos vamos. Hace tiempo, ya tiene rato que no uso Instagram, pero hace tiempo me tocó ver como que muy famoso, no sé si todavía, a Daniel Javif. ¿Todos han visto a Daniel Javif? Sí. Y Daniel Javif es pseudo cristiano. Usa versículos de la Biblia y menciona mucho a Dios, y mucha gente que yo conocía cristiana compartía, ¿sí? Compartía todo lo que Javif decía, y tiene labia, es bueno hablando, ¿sí? Tiene como que una voz así autoritaria, y tiene porte, y entonces lo ves y como que si no le pones atención, atrapa. ¿Sí? Y aparte está usando la Biblia y dice muchas veces Dios, pues tiene que ser cristiano, ¿no? Pero realmente su mensaje no es cristiano, su mensaje es humanista. El centro de todo lo que él dice es él o tú, ¿sí? No Dios. Pero si tú y yo no nos sentamos a decir, a ver, ¿qué es lo que la Biblia dice? ¿Quién es el Dios de la Biblia? ¿Sí? Y si no examinamos lo que escuchamos, vamos a ser arrastrados. Entonces, en esta porción, Jesús es muy claro, ¿sí? Él dice quién es Él, ¿sí? Y también nos explica qué es lo que debemos hacer para tener vida eterna. Y entonces tú y yo tenemos que poner atención a esto. ¿Quién es Dios? ¿Sí? No quién quiero que sea, no quién me gustaría que fuera, o cómo me gustaría que fuera mi Dios, sino quién es Él. ¿Quién dice Él que es? ¿Y qué debo hacer? ¿Sí? Entonces me gustaría que avanzáramos en este pasaje viendo 3 elementos que forman esto. 3 elementos. Una multitud confundida, 2 milagros y 3 respuestas. Una multitud confundida, 2 milagros y 3 respuestas. Entonces vamos a lo primero, que es la multitud confundida. ¿Sí? Lo primero que podemos ver en el pasaje es que toda esta gente que sigue a Jesús está totalmente perdida. No tiene idea de lo que está sucediendo. ¿Sí? Y en esta multitud podemos ver el estado de toda la humanidad. Podemos ver nuestro estado, ¿sí? Y hay básicamente 3 cosas que me llamaron mucho la atención en esta multitud, ¿sí? Lo primero es la motivación. Si te fijaste, la motivación de la multitud es errónea. ¿Sí? Ellos están buscando a Jesús primero porque ven milagros, ¿sí? Eso es lo que los motiva a buscarlo. No les interesa realmente quién es Jesús. Ellos están buscando el milagro, ¿sí? Y luego cuando son saciados por el pan, lo vuelven a buscar porque estuvo padre, el milagro estuvo padre, entonces hay que buscarlo, ¿sí? Y vemos ahí también nuestra motivación errónea. Muchas veces lo que nos motiva a hacer cosas para Dios es erróneo. El pasaje en Romanos siempre me había parecido como difícil de entender, donde Pablo dice que no hay quien busque a Dios. ¿Lo has leído? No hay ni uno solo. Ajá, y me parecía difícil porque yo decía, y mucha gente cuando leíamos eso siempre decían, pero es que yo conozco gente que busca a Dios. Si yo conozco gente que realmente y genuinamente está intentando encontrarse con Dios o va a la iglesia, o sea, sí tiene un hambre. Y es cierto. Pero nuestra motivación para buscar a Dios, por lo general, es errónea. ¿Sí? Buscamos a Dios cuando nos sentimos ya no hay salida, ya no podemos más, o necesitamos una ayuda más allá de lo que podemos hacer. Nuestra motivación es errónea, ¿sí? En segundo lugar, podemos ver que la multitud es emocional. No sé si te fijaste, pero cuando Jesús les da pan, ellos dicen, verdaderamente este es el profeta, ¿sí? Era así como que, acuérdate que el profeta era una figura súper top para los judíos, ¿sí? El profeta era el nuevo Moisés, por así decirlo. Cuando Moisés va a morir, él les dice, Dios les enviará a uno como yo, ¿sí? Y entonces ellos esperaban a esta persona que era como el nuevo Moisés. Y acuérdate, Moisés para los judíos pues era Moisés, o sea, lo sacó de Egipto, les dio la ley, o sea, Moisés. Entonces que ellos dijeran Jesús es el profeta, ya lo estaban elevando a un estado muy alto. Y si te fijas, dice que lo iban a forzar a ser rey. Y por eso Jesús se va.
Sin embargo, al día siguiente que lo encuentran, ¿te fijaste cómo lo llaman? Ya no le dicen profeta, le dicen rabí. Rabí, ¿cuándo llegaste? O sea, ya lo bajaron de profeta a rabí. Se les pasó la emoción. ¿Sí? Cuando estaba lleno y sentía que, oh, sí, profeta, vamos a hacerlo rey, pero ya cuando ya se me pasó, ya como que me está dando hasta hambre otra vez. A ver si se avienta otro milagro o algo, ¿no? Ya es nada más, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¿Sí? Y muchas veces tú y yo hacemos lo mismo, estamos dominados por nuestra emoción. ¿Sí? Nuestras emociones son lo que guía todo lo que hacemos. ¿Sí? Estamos tristes y no hacemos nada, porque estoy triste. ¿Sí? Estoy enojado y todo lo hago enojado, y avento las puertas y hasta limpio con coraje y cocino picoso porque estoy enojado. ¿Sí? Y creemos que nuestras emociones son todo. Si me estoy riendo, estoy gozoso. Si estoy llorando, no estoy gozoso. Cuando no funciona así. Nuestras emociones son simplemente una brújula. ¿Sí? No pueden ser el motor que nos guía. Son una brújula que nos dice qué estamos atesorando. ¿Sí? No son un motor. Si tú y yo estamos buscando emociones, va a ser una decisión o una motivación bastante flaca. Si voy a la iglesia esperando sentir algo, para que con eso que sentí, al día siguiente así voy a estar bien poderoso para hacer la voluntad de Dios, te va a durar nada, una semana, dos, no sé, te va a durar nada. Las emociones no son un motor, son una brújula. Y en tercer lugar, y creo que esto Juan lo ha enfatizado todo el tiempo, ¿sí? La perspectiva de la multitud está totalmente errónea. La multitud tiene una perspectiva totalmente terrenal, ¿sí? Totalmente terrenal. No logra ver más allá de lo que está aquí frente a sus ojos. ¿Te acuerdas cuando veíamos en Juan 4 con la mujer samaritana que Jesús les dice, el que beba de esta agua no tendrá sed nunca más? Y la mujer samaritana contesta, dame esa agua. O sea, es así como que no puede ser, suscríbeme a ese programa, yo ya no quiero venir al pozo, ¿no? ¿Vas a meter tubería o cómo va a estar? No alcanza a ver más allá de lo que Jesús está diciendo. Y pasa lo mismo aquí. Jesús les dice, yo soy el pan, el que coma nunca tendrá hambre, tendrá vida. ¿Y qué dicen la multitud? Danos de ese pan. Dice, suscríbeme, ¿verdad? Yo aquí te firmo ahorita y mándame el pan a diario, se puede que lo recoja en mi casa o cómo va a estar. No logran ver más allá de lo que está enfrente de ellos. Y esa es la situación de toda la humanidad. ¿Sí? También es nuestra situación antes de Cristo. Sí, no es porque Dios interviene, tú y yo nunca podríamos entender qué es lo que Dios está diciendo y qué es lo que Dios está haciendo. ¿Sí? Pablo dice en 1 Corintios 2:14, el que no es espiritual, y por espiritual se refiere a nacido de nuevo, no a un nivel de algo, sino nacido de nuevo. El que no es espiritual no acepta las cosas que son del espíritu, no acepta, porque para él son tonterías y tampoco las puede entender, porque son cosas que tienen que juzgarse espiritualmente. 1 Corintios 2:14. ¿Sí? Entonces el que no es espiritual, el que no ha nacido de nuevo, ni puede aceptar, ni puede entender. Y esto nos regresa inmediatamente a la pregunta de Nicodemo, ¿qué debo hacer para nacer de nuevo? Y la respuesta de Jesús es, escuchas el viento, mas no sabes de dónde viene, ni a dónde va. Es decir, no depende de ti, tú no lo puedes hacer. ¿Sí? Y aquí, esto es muy importante, ¿sí? Porque tú y yo tenemos que entender que esta es la situación de toda la humanidad. Toda la humanidad, también es la tuya y la nuestra. Si por un momento creemos que tú y yo tenemos la capacidad de venir a Dios sin que Dios haga nada, estamos negando nuestra situación, ¿sí? Y estamos cayendo en lo mismo que estas personas, exactamente lo mismo. No sé si te fijaste, este versículo me llamó mucho la atención, donde Jesús les dice, trabajen por el pan, ¿sí? Que permanece, por el alimento que permanece, ¿sí? Y los hombres preguntan, versículo 28, entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué están preguntando? Están preguntando, ahorita, tú dime
¿qué tengo que hacer para que Dios me acepte? Aquí apúntamelo, mañana empiezo y ya, de volada. O sea, tú dime qué tengo que hacer, mañana lo tengo hecho. Es más, ahorita en la noche me revisas. ¿Sí? ¿Qué implica esto? Que se creen capaces de hacer lo que Dios demanda. ¿Sí? Cuando tú y yo no somos capaces. Y ese es el mensaje, no eres capaz. Pero cuando tú y yo creemos que somos capaces, que por nosotros mismos podemos, estamos en exactamente la misma situación que estos hombres. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, el pasaje nos muestra la situación de toda la humanidad. Toda la humanidad está en este mismo estado. Y si no es porque Dios interviene, toda la humanidad se queda en este estado. ¿Sí? Ok, una multitud confundida. Número 2 milagros. ¿Sí? Juan comienza esta narrativa con 2 notas muy importantes, ¿sí? Que pareciera que no fueran importantes, pero sí lo son. Primero, nos dice que Jesús subió a un monte. Y segundo, nos dice que la Pascua estaba cerca. ¿Sí? Y tú y yo muchas veces lo pasamos y así como que, sí, mira, subió a un monte, órale. Pues nos está platicando como dónde estaba. Pero no, tienen un sentido importante. Vamos a ver cuál es. ¿Sí? Estas notas nos apuntan en la dirección que Juan tiene en mente. Juan aquí enlaza 2 milagros. ¿Sí? El primer milagro es el de Jesús alimentando a la multitud, ¿sí? A partir de un insignificante lonche, por llamarlo de alguna forma, que consistía nada más de 5 panes y 2 peces. Según los otros evangelistas, la multitud que se encontraba aquí era de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Lo cual quiere decir que la multitud aquí probablemente ascendía hasta los 15 o 20,000 personas. Sí, hasta 15 o 20,000 personas. Y a partir de 5 panes y 2 peces, Jesús alimenta a todos. Si te fijas, dice que se sacian y luego todavía recoge lo que sobra. ¿Sí? O sea, es provisión abundante. ¿Sí? En segundo lugar, Juan nos narra cómo al anochecer los discípulos se adelantan en la barca, pero son sorprendidos por una fuerte tormenta. Y en medio de la tormenta Jesús aparece caminando, ellos tienen miedo y les dice, tranquilos, soy yo. ¿Sí? Inmediatamente los discípulos, ¿qué pasa? Llegan a la orilla. ¿Sí? Cuento con un milagro, pero en realidad ahí probablemente sucedieron 2. ¿Sí? Porque vieron a Jesús e inmediatamente ya están en la orilla. ¿Sí? Algo que me llamó la atención de este pedacito de Jesús sobre el mar es que si te fijas, Juan lo pasa como corriendo. Cuando yo lo leí es como que Juan está diciendo, sí, ahora que me acuerdo, también esa vez Jesús caminó sobre el agua. Sí, déjalo pongo. Pero bueno, eso no es importante, lo que sigue, ¿no? Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? Si es un milagro que realmente nos muestra que Jesús es Dios mismo, ¿por qué Juan simplemente caminó sobre el agua? Sí, cierto, lo que sigue. Sí. Pero lo que está haciendo Juan es que al poner las 2 notas del principio y estos 2 milagros así, nos está apuntando. ¿Sí? Fíjate bien lo que tenemos y acuérdate o trata de hacer memoria. ¿A dónde te está apuntando? En primer lugar, tenemos la Pascua cerca. Tenemos un monte, tenemos provisión divina de alimento y tenemos dominio sobre las aguas. ¿A qué te recuerda? Pascua, un monte, provisión divina de alimento y dominio sobre las aguas. Juan nos está apuntando directamente al Éxodo, donde el pueblo sale de Egipto y luego ¿qué pasa? El Mar Rojo se abre y luego llegan a un monte y luego cae el maná y todas estas cosas están conectadas y Juan nos está diciendo, ¿ves? ¿Estás viendo? Jesús es exactamente el mismo Dios que estaba ahí. El mismo, está haciendo exactamente lo mismo, ¿sí? Él es el mismo Dios que proveyó alimento y dominó sobre el mar. Y entonces, el pasaje pone todo esto ahí y nos hace una pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y con esto no quiero decir nada más, Jesús es Dios. Porque como vamos a ver, esa no es una respuesta suficiente. ¿Sí? El pasaje nos presenta con 3 respuestas. 3 posibles respuestas ante la pregunta,
¿quién es Jesús? La primera respuesta es: Jesús es un hombre. Jesús es nada más un hombre. Y sorprendentemente, esta primera respuesta la podemos ver en Felipe y en Andrés, que eran sus discípulos. Sí, en los versículos 5 al 9 dice: cuando Jesús alzó los ojos y vio que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. 200 denarios eran más o menos todo lo que ganabas en un año. Sí, entonces Felipe de volada echa cuentas y dice: no, ni aunque juntáramos el sueldo de todo un año, no alcanza, no se va a poder. Versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tantos? Tanto Felipe como Andrés están ahí junto a Jesús, han estado junto a Jesús, han visto los milagros, pero su conclusión al final es la misma. ¿Cuál? No hay esperanza, no hay nada que podamos hacer, no hay nada que esté en nuestras manos para resolver esta situación. Algo que me llama la atención es la acción de Andrés. Si tú mismo estás diciendo: pues ¿para qué sirven 5 panes y 2 peces? ¿Para qué se los llevas a Jesús? Sí. Pero es lo que todos nosotros como seres humanos intentamos hacer. ¿Sí? Damos patadas de ahogado. Primero intentamos hacerlo nosotros. Yo por mis fuerzas, yo puedo, aquí están mis recursos, ahorita lo voy a sacar. Pero cuando vemos el problema, en serio, ¿qué decimos? No se puede, no voy a poder. ¿Sí? Tal vez esta es tu postura. ¿Sí? Tal vez la situación en la que estás ahorita es: Jesús en realidad no tiene nada que ofrecerme. ¿Sí? Jesús no tiene nada que ofrecerme. Están las situaciones, están los problemas, está la vida en general y no hay ninguna esperanza. ¿Sí? Echas cuentas como Felipe y dices: no me alcanza, no voy a poder. O revisas tus recursos, tus capacidades, tus elementos como Andrés y dices: no se va a poder, no lo voy a lograr. ¿Sí? Entonces tal vez tu respuesta es: Jesús es simplemente un hombre. Y hago énfasis en: nuestras respuestas generalmente se ven en nuestras acciones, no tanto en nuestras palabras. En nuestras acciones se ven nuestras respuestas. ¿Sí? ¿Qué dicen tus acciones? La segunda respuesta que Juan nos presenta aquí es la de el profeta. Tal vez Jesús es más que un hombre, tal vez Él es el profeta. ¿Sí? Y esta respuesta viene de la multitud en el versículo 14, donde dicen verdaderamente: este es el profeta que había de venir al mundo. Y luego buscan a la fuerza convertirlo en rey. ¿Sí? A esta multitud, si te fijas, no le interesa rendir su vida ante Jesús. De hecho, ni siquiera al convertirlo en rey están buscando someterse a él, están buscando obtener un beneficio. La multitud no está dispuesta a reconocer a Jesús como Dios mismo. Ellos piensan y dicen: no, pues sí, lo que hizo sí está cañón. Pues sí ha de ser un mensajero divino, el profeta, pero Dios mismo, eso no. Sí, eso no. Y tal vez tú y yo nos encontramos aquí. ¿Por qué? Porque reconocemos a Jesús como un mensajero divino. Es decir, podemos decir: Jesús es Dios. ¿Sí? Y oramos en el nombre de Jesús, y cantamos a Jesús, y hablamos de Jesús, pero no estamos dispuestos a rendir nuestra vida. No estamos dispuestos a caer a sus pies. Lo que queremos es alguien que sacie nuestras necesidades. ¿Sí? Alguien que resuelva mis problemas. Razonamos: si yo obedezco, Él me bendice. Si yo le doy un peso, Él me da 2. Sí conviene. ¿Sí? ¿Y qué queremos? El beneficio. No queremos a Jesús mismo. No estamos diciendo: Jesús es Dios, de manera que yo le debo toda mi vida sin que Él me deba nada, sino que lo que queremos es el beneficio. ¿Sí? No estamos dispuestos a seguir a Cristo cuando dice en Mateo 10, versículos 34 al 39. Esto es Jesús hablando y dice: no piensen que vine a traer paz
a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Mateo 10, 34, 39. No vine a traer paz, sino espada, porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida, la perderá. Y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. Y este es un versículo no muy predicado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús nos llama, si te fijas, a abandonar todo, absolutamente todo. Y te quiero leer una pequeña historia que creo que ejemplifica esto muy bien. Y es de una muchacha que se llamaba Perpetua. El nombre me parece extraño, pero ese era su nombre, Perpetua. Sí. Y Perpetua era una joven creyente que tenía alrededor de 22 años. La historia de Perpetua es contada por ella misma en un diario en latín que ella escribió. Y es uno de los registros más antiguos que tenemos en el cristianismo, escrito por una mujer. Sí. Entonces Perpetua fue arrestada más o menos a los 22 años. Estaba recién casada, era de una buena familia y tenía un bebé de pecho. Sí. Fue arrestada por negarse a rendir culto al emperador. No sé si recuerdas que tenías que quemar incienso o sacrificio a los dioses y al emperador, porque el emperador tenía un estatus divino. Perpetua dijo no, y ella junto con otros fueron arrestados y fue condenada a muerte por no renunciar a su fe. Y Perpetua escribe en su diario dentro de la cárcel que la persona que más dolor le causaba era su padre, ¿sí? Y cuenta cómo su padre un día fue y le rogó, dice que lo tomó de la mano y le besó la mano y de rodillas le rogó. Te leo lo que el padre le dijo: piensa en tus hermanos, en tu madre y tu tía, piensa en tu niño que no podrá vivir una vez que mueras. Abandona tu orgullo, no destruirás a todos. Ninguno de nosotros podrá hablar libremente de nuevo si algo te pasa. Y el papá rogando. Perpetua, según su diario, contesta: todo sucederá como Dios quiera. Puedes estar seguro que no estamos abandonados, sino que todos estamos bajo la soberanía de Dios. Finalmente Perpetua muere. Es asesinada, condenada a muerte. Las acciones de Perpetua tuvieron efecto, tuvieron consecuencias en toda su familia, en sus padres, en su madre, en sus hermanos, en sus tías, en su hijo. Pero ella dijo: yo no puedo ser otra cosa más que cristiano. Esto es lo que soy. Sí. Y eso la llevó a la muerte. A diferencia de Perpetua, a ti y a mí nos gusta más nuestra versión de Dios, ¿sí? Que todo lo que tiene para nosotros es bendición física y material. Ese está más padre. Un Dios que me promete siempre bendecirme con cosas materiales y darme salud y prosperidad, ¿sí? Que promete saciarme hasta que sobreabunde. Ese Dios sí me gusta, ¿sí? Pues sí me pide que lo obedezca, pero igual no está tan difícil. Si preguntamos como los de aquí de Juan, ¿no? ¿Cuáles obras son las que pide Dios? Apúntamelas y ahorita me las aviento, ¿sí? ¿Que le ofrende? Le ofrendo, le diezmo. Es más, en vez del 10 le doy el 20, ahí está. Pero todo sea para que me regrese, ¿sí? El problema es que este no es el Dios de la Biblia, ¿sí? Este no es el Dios de la Biblia. Al hacer esto nos encontramos igual que la multitud. Reconocemos a Jesús como divino, sí, es Dios, pero no estamos dispuestos a rendirnos ante Él. No estamos dispuestos a rendirnos ante Él. La tercera opción, y de hecho la única opción correcta, es presentada por Jesús. ¿Sí? Jesús dice: yo soy el pan de vida. Los dos milagros de Jesús al inicio del capítulo prueban que Él es Dios. Hizo exactamente lo mismo que Dios en el Éxodo, ¿te acuerdas? Provisión celestial. De la nada proveyó y dominó sobre el mar, ¿sí? Entonces la pregunta para ti y para mí es:
¿Cuál es la respuesta correcta? No es nada más decir Jesús es Dios, sino que implica ciertas cosas que Jesús mismo delinea, ¿sí? Y la primera cosa que implica es que debemos venir y creer. Venir y creer, ¿sí? Lo primero a lo que Jesús nos llama es a venir y creer. O más adelante, Jesús utiliza las palabras comer y beber. Creer, venir y creer, comer y beber, son palabras paralelas, ¿sí? Y lo que nos muestran es que todos los hombres deben de tomar una decisión. ¿Crees en Cristo o no? Jesús dice claramente, todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Solo hay una manera de venir a Cristo. ¿Cuál? Que el Padre me traiga. Nadie puede llegar por sí mismo. Pero esto no se opone a la idea de que todos debemos tomar una decisión. ¿Sí? Estas dos cosas no son opuestas. ¿Sí? Aunque es Dios quien hace la obra para que creamos, lo hace a través de que tú y yo entendamos su palabra. ¿Sí? Su intervención y nuestra decisión no se oponen, sino que se alinean, se conectan, pero finalmente tú y yo tenemos que decidir. ¿Sí? En segundo lugar, Jesús nos llama a cambiar nuestra perspectiva. ¿Sí? Si te acuerdas, Jesús les dice a la multitud, trabajen por el alimento que no perece. ¿Sí? En otras palabras, Jesús nos está llamando a poner nuestra mirada en lo eterno, en la recompensa final, que es estar con Él. Esa es nuestra recompensa. Ser cristiano no es un tema de una decisión de una vez. ¿Sí? No podemos decir, yo soy cristiano porque una vez hice la oración de salvación hace 58 años y desde entonces soy cristiano. No. Tampoco podemos decir, no, es que yo nací cristiano, no, sabes, hasta mi cuna era cristiana, yo también era cristiano. No podemos decir eso. ¿Sí? Ser cristiano es una cuestión de simultáneamente, al mismo tiempo, ser y convertirse en. Ser y convertirse en. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que soy justificado en el momento en que pongo mi fe en Cristo. Pero desde ese momento en adelante, estoy convirtiéndome más y más a la imagen de Cristo. Estoy siendo santificado. Ser cristiano es una cuestión de ser y convertirse en. Y esto es evidenciado por Pablo. Te leo nada más 2 pasajes, pero en realidad esto está en toda la Biblia. De hecho, estaba en el Salmo ahorita que César nos leyó. 1 Corintios 5:7 dice: limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad, sin levadura. Limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad. ¿Qué es este grupo de cristianos? Masa nueva. Y como son masa nueva, Pablo les dice, limpien la levadura vieja para que sean masa nueva. Es decir, lo que eres impulsa lo que debes de hacer. ¿Sí? Romanos 6, 18 y 19 dice: habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Ustedes se han hecho siervos de la justicia. Así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación. Y si te fijas, primero dice, ya eres, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Y luego dice, presenten sus miembros como esclavos a la justicia. Lo que eres impulsa lo que debes de hacer. ¿Sí? Entonces tú y yo debemos trabajar por el alimento que no perece. ¿Sí? No con el fin de alcanzar el alimento que no perece, sino porque ya lo hemos alcanzado. ¿Sí? Cristo ya nos ha sido dado. Y entonces lo que somos impulsa lo que debemos de ser. En tercer lugar, responder a Cristo correctamente significa descansar en la obra de Cristo. Descansar en la obra de Cristo. Jesús dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo le echaré fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada.
a los que vienen a Jesús, Jesús no los echa fuera. Si te fijas, dice, de ningún modo le echaré fuera. No pueden perderse, sino que con seguridad serán resucitados. Con seguridad serán resucitados. ¿Por qué? Porque son muy obedientes, porque son buenos cristianos, porque son bien pro en las cosas de Dios. No, porque Jesús vino para hacer la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre es que de todos los que vienen, Él no pierda nada. ¿Sí? Romanos 8 da esta misma idea, cuando Pablo dice, estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Y Pablo empieza a describir ciertas cosas, ¿verdad? Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo... Pero finalmente la idea de Pablo es clara. Nada puede separarte del amor de Dios. Nada, ni tú mismo, ni las situaciones, ni los problemas, ni nada. No hay nada que te pueda separar del amor de Dios. Si hemos venido a Cristo, podemos descansar en que Él nos resucitará en el día final. Y por último, la respuesta correcta a la pregunta ¿quién es Jesús? Significa vivir por Cristo. Significa vivir por Cristo. En el versículo 57 dice, como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, Él también vivirá por mí. Esto implica que tenemos vida solo a través de la obra de Jesús en la cruz. Lo único que tú y yo merecemos es muerte. Y la merecemos debido a nuestro pecado. Pero el Padre nos ha traído hasta el Hijo a fin de que vivamos. Entonces significa en primer lugar que tenemos vida solo en Cristo. Pero también significa que nuestra vida ya no es nuestra. Encontramos nuestra vida solo en Cristo. Y deberíamos ahora poder decir como Pablo, ya no soy yo el que vive, sino que Jesucristo el que vive en mí. Él es el que vive en mí. Y aquí la pregunta clave para ti y para mí es, ¿Cristo vive en mí? Y esto no es una metáfora, analogía, un pensamiento bonito de Pablo. Literalmente Pablo está diciendo, es Cristo el que vive en mí. Y lo está diciendo de tal forma que puede decir, imítenme a mí, que soy imitador de Cristo. Imítenme a mí. Entonces, ¿cuántos de los que estamos aquí pudiéramos llegar con otros cristianos y decir, imítame a mí? ¿Por qué? Porque yo imito a Cristo, porque Cristo vive en mí. Entonces, si me imitas a mí, vas a estar imitando bien a Cristo. ¿Sí? Eso es lo que todos deberíamos de decir. ¿Sí? Esta frase de no me veas a mí, yo soy pecador, yo me equivoco, no es una excusa. ¿Sí? Nuestro llamado es imitar a Cristo y decir, imítenme a mí. Porque no es solo Pablo. Pablo también dice, imiten el ejemplo de aquellos que trabajan. Y hace referencia a Epafras, a Timoteo, a la casa de Estéfanas. No solo es Pablo el que puede decir eso, sino que todos los que están a su alrededor pueden decir, imítenme a mí. ¿Sí? Solo si hemos muerto y es Cristo quien vive en nosotros, podemos estar seguros que seremos resucitados. Si esta no es la forma en que estamos viviendo, seguramente lo que está pasando es que estamos en el punto 2. Jesús realmente es divino, pero yo no estoy dispuesto a rendir mi vida. Ahora, ¿significa esto que el cristianismo es una religión de sufrir, sufrir y sufrir y sufrir? Es el opuesto del pare de sufrir, ¿no? ¿Eso es lo que significa? En realidad no. Sí. Si te fijaste bien, la alimentación de los 5,000 nos muestra que Dios se preocupa y provee para nuestras necesidades físicas. Jesús no tenía ninguna obligación de darles de comer a la gente. Ninguna. Sin embargo, los ve, tienen hambre y ¿qué hace? Provee. Sí, el milagro en medio del mar nos enseña que Dios está con nosotros en medio de las tormentas. Aún en medio de nuestros temores, Él está ahí. Pero además de todo esto, si te acuerdas, dijimos que Juan une todo este discurso al tema de la Pascua y nos recuerda que el maná fue dado para sustentar la vida del pueblo en medio del desierto. Si Dios no hubiera dado maná en el desierto, ¿cómo hubiera sobrevivido el pueblo? No hubiera sobrevivido. No hubiera sobrevivido.
40 años en el mismo desierto que ni siquiera es tan grande, te hubieras acabado flora, fauna y hubieras comido tierra hasta... Si Dios no hubiera provisto maná, el pueblo hubiera muerto. Entonces Dios da provisión que sustenta la vida. ¿Sí? Y Jesús es el verdadero maná. ¿Sí? Jesús es aquel que sustenta la vida real, la vida eterna. ¿Sí? A lo largo de nuestro peregrinaje en este mundo, que yo creo que todos sin duda podemos llamar un desierto. ¿Sí? Ciertamente tiene momentos buenos, pero también tiene momentos malos. Y a lo largo de todo ese peregrinaje, Jesús es el pan de vida. La promesa de que todo el que crea tendrá vida eterna nos asegura que aun en medio del sufrimiento, nuestra vida será de calidad. Porque te acuerdas, dijimos vida eterna no es que vas a vivir para siempre. Todos los hombres van a vivir para siempre. Vida eterna es la vida misma de Dios. ¿Sí? Y entonces lo que nos está prometiendo es que vamos a tener una vida de una calidad insuperable. Porque la obra de Cristo nos reconcilia con Dios. Y Dios es el bien supremo y la fuente de todo bien. Si Dios es el bien supremo y la fuente de todo bien. Estar reconciliados con Dios y tener comunión con Él. Eso es lo máximo que cualquier ser humano puede encontrar. ¿Sí? Y entonces la pregunta para ti, para mí y para todos es: ¿quién es Jesús? No con tu boca, sino con tus acciones. ¿Quién es Jesús? ¿Para qué estás viviendo? ¿Dónde está puesta tu mirada? ¿Qué es lo que estás buscando? Esa es la pregunta clave. ¿Quién es Jesús? ¿Quién dicen tus acciones que es Jesús?